neoclasicismo es una corriente de la música contemporánea que surgió entre el siglo XX y el siglo XXI, pero se manifestó especialmente en el periodo conocido como de entreguerras, que abarcó desde 1920 hasta 1940 aproximadamente. Entre las características principales de este periodo vemos el retorno de los grupos instrumentales de cámara, el uso del estilo del concierto grosso, un énfasis en lo contrapuntístico y la principal característica es la ilusión de lo emocional o lo emotivo que era muy típico del periodo anterior, conocido como el romanticismo. De hecho, Stravinsky escribió en uno de sus poemarios que la música era incapaz de expresar nada por sí misma. El nacimiento de este periodo sucedió después de la Primera Guerra Mundial, cuando varios compositores realizaron obras que retornaban a las características estilísticas del clasicismo en la primera escuela de Viena, con Haydn, Mozart y del barroco con Bach, aunque añadiendo una armonía mucho más disonante con rítmicas irregulares, por lo que esa tendencia es lo que se denominó como neoclasicismo. Entre los principales representantes de este movimiento se encuentran Paul Hindemith e Igor Stravinsky. Fue un músico ruso del neoclasicismo que no solo alcanzó la fama por sus composiciones, ya que también fue reconocido como pianista, director de orquesta y escritor. Es considerado uno de los músicos más importantes y trascendentales del siglo XX. Su principal característica era que tenía amplios conocimientos en diferentes corrientes musicales, tanto antiguas como nuevas, por lo que algunos lo llamaban el músico del porvenir, aunque protestaba diciendo que era algo absurdo, ya que él no vivía ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Se dedicó a escribir para agrupaciones musicales utilizando formas clásicas que iban desde las óperas, sinfonías, hasta piezas cortas para piano o arreglos para grupos de jazz. Pero en sus trabajos serios se puede notar cómo abordó principalmente tres estilos que se extienden a lo largo de su carrera profesional. Estos tres estilos son el primitivismo, el neoclasicismo y por último el dodecafonismo. Durante este periodo se dedicó principalmente a componer ballets que eran encargos de Sergei Diaghilev, para quien trabajaba, pero la diferencia entre sus composiciones y las de otros era que Stravinsky utilizaba características innovadoras y muy atrevidas que prácticamente reinventaron el género del ballet. Además de eso, Stravinsky utilizó todos los recursos de la escuela nacionalista rusa hasta prácticamente agotarla. Entre las obras de este periodo se encuentran, por ejemplo, La historia de un soldado, pero es más reconocido por sus tres ballets que tienen una notable influencia del compositor Rimsky-Korsakov. El primero de los ballets fue El pájaro de fuego. El segundo, Petrushka, y el tercer ballet, que generalmente es considerado la obra maestra de este periodo, es La consagración de la primavera. Es un ballet de dos partes que utiliza elementos paganos de la antigua Rusia. Se trata de varios rituales primitivos que celebran en la llegada de la primavera y una joven es elegida como víctima sacrificial para bailar hasta morir. En esta obra, Stravinsky buscó romper los patrones convencionales, por lo que encontramos una estructura lineal prácticamente sin repeticiones. Falta de sincronía y acompasamiento entre voces, instrumentos, lo que produce en el oyente una sensación de imprevisión, impulso, brutalidad y desorden. El uso de disonancias, así como de líneas musicales que no respetan modalidades ni escalas, sino que a veces son meramente onomatopéyicas. La armonía no tiene función estructural y a veces simplemente son una acumulación de notas, como en el acorde sacre.
La intencionalidad de Stravinsky era guiarse por la sonoridad y no por la funcionalidad. La orquestación está llena de efectos percusivos, agresivos y violentos, desaparece el sonido expresivo y melódico de los instrumentos de cuerda y se favorece el predominio de la percusión, los instrumentos de viento y las evocaciones de la naturaleza salvaje y primitiva. Un dato curioso es que el estreno de este ballet causó probablemente el escándalo más famoso de la historia de la música, ya que debido a este conjunto de elementos desordenados que eran casi incomprensibles para la época, resultó ser un fracaso, ya que el público presente comenzó a abuchear y el orden se alteró porque comenzaron escenas de lucha entre los miembros del público, por lo que se necesitó vigilancia para la presentación del segundo acto. La primera obra que marca una diferencia entre el cambio de estilos es el ballet Pulcinella. Durante este periodo, Stravinsky optó por utilizar más recursos de la música clásica, teniendo influencias como Mozart, Beethoven, Haydn e incluso Bach y otros contemporáneos. También se nota cómo hizo uso de orquestas más pequeñas a las que se acostumbraba en los ballets y le dio mayor importancia a lo que eran instrumentos de vientos, pianos y coros. Otras obras representativas de este periodo son las sinfonías de instrumentos de viento y el octeto para instrumentos de viento, y la ópera de Rake's Progress marcó el final, ya que después de su realización, Stravinsky no escribió nunca más otro trabajo neoclásico. El periodo decafónico fue el último estilo que Stravinsky utilizó en sus composiciones. Comenzó a usar este método después de la muerte de Schoenberg, el inventor del dodecafonismo, en 1951. Esta técnica la aplicó en sus propios trabajos, aunque tuvo la ayuda de su confidente Robert Kraft, quien defendía el método de los 12 tonos, y juntos pasaron 15 años empleando este estilo, primero en obras vocales pequeñas como Tres canciones de Shakespeare, y posteriormente expandió el uso de la técnica a obras que por lo general estaban basadas en textos bíblicos como el Diluvio.